El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Escuchamos hoy en este tercer domingo de Pascua lo que sucedió el domingo de resurrección por la tarde, ahora según San Lucas. Y lo que subraya el evangelista San Lucas es cómo le costó trabajo a los apóstoles creer, es decir, aceptar la gran noticia de que Jesús resucitó. El domingo pasado reflexionábamos, ayudados con el Evangelio según San Juan, que Jesús resucitó y nos enseñó en sí mismo, con su cuerpo resucitado, lo que significa el perdón. Pues bien, ahora lo que subraya la palabra de Dios es que la victoria de Jesucristo sobre la muerte también es la victoria de Jesucristo sobre el pecado. Porque cuando los apóstoles anuncian que Jesús resucitó, además de anunciar que todos nosotros podemos alcanzar la inmortalidad y resucitar como Jesús, también nos anuncian que todos nosotros podemos alcanzar a vivir el perdón en nuestras propias vidas. Lo curioso es que tanto el evangelista San Juan como el evangelista San Lucas dicen que Jesús resucitó y tenía en las manos y en los pies. ¿Cómo los tenía? Sus manos y sus pies, ¿cómo estaban? Porque 2 veces nos dice el Evangelio que Jesús dijo: «Miren mis manos, miren mis pies». ¿Qué tenían las manos y los pies de Cristo? No tenían nada. Es decir, no tenían nada porque tenían un agujero y en ese agujero no había nada. O sea, tú podías meter el dedo o cualquier cosa por ahí, por el hueco. Los tenía huecos, perforados los pies. Claro que los tenía destrozados, o sea, los tenía un hueco, pues imagínate el tamaño del clavo en la mano y en los pies. Jesús resucitó y quiso permanecer con las huellas de la pasión para decirnos que los hijos de Dios no somos indestructibles. Jesucristo no era el hombre de acero, no fue Superman. Y eso que era el Hijo de Dios, fíjate tú, ¿qué nos espera a nosotros? Póngase chaleco antibalas, plebes. Blíndense. Si quieren ser indestructibles, pues Cristo no nos da ninguna garantía porque nos podemos destruir.
los unos a los otros, o uno solito se puede destruir. Qué mala noticia, ¿verdad? Y si no les cae el 20, ni modo. Si no nos damos cuenta, despertemos, por favor. No somos indestructibles. Pero la buena noticia es que somos reconstruibles. Todos podemos ser resucitados por Dios. Todos podemos ser levantados por el poder, el amor de Dios. Esa es la gran noticia, esa es la buena noticia que los apóstoles reciben como una misión de ir por todos lados y anunciarla. La necesidad de vivir de cara a Dios, porque Dios es el único que puede levantarnos del polvo y volver a reconstruirnos. Dios es el único que puede restaurarnos después de haber descompuesto nuestra vida tanto por nuestros egoísmos, nuestros vicios, nuestras idolatrías, nuestras mentiras, la violencia, el horror que nosotros mismos vamos sembrando, o también nuestra propia cobardía que nos va oxidando por dentro del alma. Dios nos puede resucitar espiritualmente y físicamente. Esa es la gran noticia. En nuestra imaginación infantil podemos pensar que la salvación es que Dios nos dé un campo de fuerza protector, como por arte de magia, y que nada nos duela y que no nos pase absolutamente ningún contratiempo. Pues la buena noticia es que aunque lleguen los contratiempos, si tú vives de cara a Dios, vas a saber superarlos. Te vas a levantar de ellos, vas a permanecer de pie, vas a resucitar. Esa es la gran noticia. Y fíjense qué tan conscientes eran los apóstoles en los primeros años de la iglesia. Qué tan conscientes eran los apóstoles de la fuerza que Dios nos da para vivir de pie, resucitados, que San Juan dice en su carta: hijitos míos, les escribo para que no pequen, para que vivan sin pecado. Bueno, y en el caso que alguien peque, no se preocupe, Dios nos va a perdonar. Los primeros cristianos tenían la conciencia de que tú y yo podemos vivir la salud espiritual, que podemos permanecer vivos sin pecar. Quizás porque en la iglesia también, yo lo digo, ¿no? Durante mucho tiempo estuvimos predicando mucho, esto es pecado y tal cosa es pecado y la otra es pecado y prohibido esto y prohibido aquello, que se nos olvidó disfrutar la salud espiritual y disfrutar lo que es vivir sin pecado. Vivir sin pecado no significa tampoco crear una barrera protectora, un escudo que nos proteja de cualquier insinuación, del mal ambiente, de nuestra propia debilidad, o Dios guarde del chamuco o del diablo. Vivir sin pecado es vivir continuamente de cara a Dios, que es el único que te puede a ti resucitar. Cometiste un pecado, inmediatamente levántate. O a ver, ¿qué pasa cuando una persona se cae? Y más los adultos. A ver, acuérdate la última vez que te caíste. La última vez que te caíste, así físicamente hablando, de una caída. Con el perdón, porque de veras yo conozco gente que se ha lesionado bien feo. Pero cuando un adulto, cuando un niño se cae, ¿sí? Tú dices, ay, pobrecito, ¿verdad? Pero cuando se cae un adulto, nos reímos, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, nos da risa, nos da gracia que un adulto se caiga. Entonces, cuando por lo general uno se cae, luego te levantas, ¿no? Y en vez de pensar que te golpeaste, que te dolió, primero es ¿quién me vio? ¿Quién me vio, no? Te levantas rapidito, ay, ¿quién me vio? Que no me viera nadie. Entonces, más que el dolor de haberte pegado en la costilla, es el dolor de que se rían de ti. Entonces, por ese orgullo propio, te levantas. Bueno, pues la receta, aunque no se trata de ninguna receta, el truco para vivir sin pecado es ese. Caí, me levanto. Me equivoqué, me arrepiento en mi corazón. Y arrepentirse no es estar todo el día, ay, qué malo soy, qué malo fui, por qué lo hice, no sé cuánto. Eso no es sano. Eso es poner el dedo en la llaga y darle vueltas y echarle limón y sal además para que te duela otro poquito. Vivir levantándose, vivir resucitado, es decir, sí, me caí, pero yo soy mucho más que esa caída, yo soy mucho más que ese pasado. El poder de Dios en mí es mucho más que mi pecado y puedo vivir de pie, puedo vivir resucitado. Fíjense qué buena noticia. Entonces, esto que se llama el misterio pascual de Cristo
¿Se acuerdan esa palabra que aprendimos hace algunos domingos? ¿Cómo era? Misterio pascual. ¿Ya se les olvidó? Misterio pascual. Misterio pascual. Hay que decirlo muchas veces. Otra vez. Misterio pascual. El misterio pascual es eso. Voy a decirlo con otras palabras. Que los hijos de Dios no somos indestructibles. No somos diule. No somos de fierro. Podemos perder nuestra integridad física o espiritual, pero los hijos de Dios sí somos resucitables, somos rescatables, somos reconstruibles. No digo reciclables, porque no somos cosas. Podemos volver a tener vida en nosotros, aun cuando nos empeñamos en vivir de cara a la muerte, o de cara a la mentira, o de cara al error. Dios te dice: vive de cara a mí, que soy la vida, la resurrección, la verdad y el camino. Es Cristo, nuestro Señor resucitado, que vive por los siglos de los siglos. Así sea.